Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento, presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez, para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, esta semana el presidente Abinader se reunió con todos los sectores para tratar el problema de la inflación que alcanza los 10.48% y que muchos piensan que es transitorio. Y no es así. La inflación llegó para quedarse por un periodo de tiempo prolongado. Vamos a ver los mercados de nuevo, que son acumulativos y qué nos dice Wall Street de esa inflación que está subiendo de forma indiscriminada en todos los continentes. Y vamos a ver cuáles son las medidas que debe de tomar el presidente para paliar el alza indiscriminada de los precios. Nosotros le damos las gracias al licenciado José Díaz, presidente de FENACER, y como asesor en mercados financieros y bolsa de valores, pues presentamos una propuesta que el presidente José Díaz quiso que colaboráramos con él como asesor, y esa propuesta la vamos a analizar más adelante de los temas importantes que el presidente y el gobierno debe de tomar para combatir la inflación. ¿Y qué nos dice Wall Street sobre todo esto? Miren, dicho esto, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, es construyendo esa torre en un sector exclusivo del Piantini. Es una nueva innovación y un sublime atractivo turístico. Es el mejor instrumento de rentabilidad. De 4 a 5 años usted tendrá todo su dinero de nuevo, aparte de su inversión garantizada. Un embellecimiento en Santo Domingo, y la Everest Tower se construye hoy con un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados, donde usted podrá ver y apreciar la belleza de todo Santo Domingo, de esa zona, posiblemente la torre más emblemática y de mayor prestigio en toda Latinoamérica y el Caribe. Everest Tower, la constructora Armando Toro y su ingeniero, el ingeniero José Rosado. Miren, el próximo sábado 7 de agosto, nosotros tenemos un gran seminario en la Universidad Nacional Evangélica, UNED, y que vamos a exponer todos los temas sobre la inflación, sobre el dólar, sobre los commodities, cómo se negocian los commodities, los mercados futuros, qué es lo que impacta realmente a la economía dominicana, el futuro de la economía dominicana y todo lo que tenga que ver con la parte financiera y económica. Y recordarle que ahora más que nunca usted necesita esta información, porque por cada $1.000.000 que usted tenga en bancos comerciales, usted está perdiendo ahora mismo 154.300 pesos en el año de su capital por cada millón que usted tenga en certificado de inversión a largo plazo. Usted tiene dos opciones: o continúa perdiendo todo su dinero todos los años, o aprende a protegerse, cómo se analizan los mercados y qué usted tiene que hacer cuando la inflación lo ataca y cuando el dinero pierde valor, que ha perdido más de un 95% en los mercados, y que tanto los profesionales como los industriales y los empresarios tienen que proteger sus empresas y su dinero. Y protegiendo eso, pues protegemos el empleo de todas las familias dominicanas. Gracias a la UNED por promover la cultura en bolsa de valores. Dicho esto, cuando regresemos vamos a tratar todos esos temas
económicos, bursátiles. ¿Cuáles son los principales temas para esta semana que debemos de observar los mercados para determinar qué medidas debemos tomar con relación a nuestras empresas, a las industrias y a las familias dominicanas? No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esta semana el presidente de la República, en una mesa redonda en el Palacio, se reunió con casi todos los sectores y todos los empresarios y las asociaciones empresariales para darle respuesta a la inflación que nos ataca con violencia y que comienza a atacar fuertemente, no a la República Dominicana, sino al mundo entero. Hemos visto esta semana en las redes, y muy específicamente algo que nos llama mucho la atención, a un diputado que en plena sección del partido del PLD, no recuerdo su nombre, comparaba los precios de hace 10 meses de la habichuela, el arroz, los huevos. La ignorancia es criminal, porque cuando usted desconoce la información, eso es lo que usted hace, que trata de confundir a todos los pueblos y a toda la ciudadanía con su lenguaje, haciéndose el gracioso. Eso es lo que nos dice a nosotros la falta de capacidad de muchos de nuestros legisladores, incluyendo a ese señor, que comenzó a comparar con la habichuela y el huevo y el arroz, y que si hace 10 meses costaba esto y que subió un 20%. Bueno, pero señor, no es el gobierno que tiene la culpa de eso. El 75% de esos precios depende de la bolsa de valores. Y su ignorancia es tan grande que usted se va al Congreso como si eso fuera un colmado. Nosotros queremos legisladores con capacidad, que tengan capacidad para disentir de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en la República Dominicana. Pero usted no habló del saqueo de su partido. Usted no habló de los 50,000 millones de pesos que dice el Estado que se perdieron en las EDES. Y que si hoy eso está caro por eso. Porque esos 50,000 millones debieron de invertirse en obra social en el país. Y hoy un dominicano, en vez de ganar 15,000 pesos, estuviera ganando 30,000 pesos mensuales o 40,000 pesos mensuales, producto del saqueo de su partido. Entonces tenemos que dejar de escuchar a esta gente que se van al Congreso a hablar de la habichuela y el huevo y el arroz. Esas son personas que no tienen que estar en el Congreso y que debemos de identificarlo para sacarlo en los 4 años que vienen y que no puede pasar más del 24. Entonces tenemos que trabajar con eso. Si queremos un país desarrollado y queremos unas instituciones fuertes y queremos un país que sea equitativo económicamente, bueno, tenemos que sacar a esa gente que vienen a confundir al pueblo. Entonces, así no, señor, porque los problemas que está pasando el mundo hoy, la República Dominicana, no es producto de los huevos, ni del PRM, ni del gobierno, es producto del mundo y de la bolsa y de los mercados. Pero su ignorancia es tan grande que usted no tiene la capacidad para ver más allá de sus narices. Así no, señor. Así no. Entonces, vamos a ser serios y responsables con las cosas que hacemos y que decimos. Y este programa está diseñado para decir la verdad. Y lo hemos dicho ya, que para hablar de economía consulte la bolsa primero. Usted puede hablar de lo que usted quiera, cuando usted quiera, a la hora que usted quiera. Pero la bolsa todo lo refuta, y eso lo vamos a probar. Y lo hemos probado siempre, lo que hemos dicho aquí en este programa. Porque todo lo hemos advertido. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos cuáles son las principales razones. Miren, stocks all time high, home prices all time high, core inflation highest in 1992, job openings all time high, John bond yields all time low. Fact, we need 0% raise for a few more years and trillions or more in bond buying to boost asset prices and increase inflation. Las acciones en su máximo histórico, los precios de la vivienda en sus máximos históricos, la inflación la más alta desde el año 1992. ¿Me escuchó, señor diputado ignorante? Ofertas de empleo máximo histórico, rendimiento de los bonos basura mínimos históricos. Y la FED, dice la FED, necesitamos tasa del 0% durante algunos años más y billones más en la compra de bonos para impulsar los precios de los activos y aumentar la inflación. Esas son las causas de lo que está pasando en el mundo hoy. La participación brutal de los poderosos. Y dice la FED que hay que mantener la tasa de interés en 0% y continuar inyectándoles trillones de dólares al mercado. Entonces, cuando tenemos las causas y los orígenes de las cosas, tenemos que saber lo que vamos a hablar.
Y tenemos que saber de quién escuchamos las informaciones. Porque esas informaciones son para confundir al pueblo y tratar de pescar en ríos revueltos. No, señor diputado, el 75% del aumento de los precios que hoy padece el mundo se debe a la bolsa de valores. Un 25% de especulación nada más. Pero cuando usted tiene que buscar más dólares para comprar su materia prima, pues esa materia prima y ese producto final le va a costar más dinero. Les guste a usted o no. Los mercados no tienen la culpa que usted sea un ignorante, señor, y que los pueblos nuestros no tengan cultura de inversión. Pero no nos podemos dejar confundir y seguir que las personas que estaban en el poder anteriormente, pues sigan confundiendo a este pueblo, que lo saquearon completamente. Nosotros queremos que ustedes, los diputados de oposición, nos hablen del saqueo, nos hablen de los robos de los funcionarios corruptos y cuándo le van a quitar todo. De eso que nosotros queremos que usted hable. Si usted es candidato presidencial, usted aspira a lo que sea, háblenos de la corrupción. Háblenos de los funcionarios que se robaron todo y que todas las instituciones están podridas. Y por donde quiera que apretamos, sale pus. Entonces es ahí donde está el problema. No es si sube el huevo, sube la carne. Un gobierno no se evalúa por eso. Un gobierno se evalúa por las instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley, lo que está haciendo este gobierno. Y nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, ni nos interesa el gobierno. A nosotros nos interesa la justicia y la verdad, y esa es la verdad. Es el único gobierno que en más de 50 años está tomando medidas drásticas contra los corruptos y la impunidad. Y eso hay que apoyarlo, porque es lo único que nos va a dar a nosotros una sociedad decente y justa. Y que usted, como padre de familia mañana, pueda ganar 30, 40, 50 mil pesos mensuales, no 13.500 pesos. Mientras hay funcionarios del pasado gobierno que declararon 3.000 millones de pesos en banco, 27.000 millones, 50.000 millones, 100.000 millones, ellos juegan con eso. Y usted pasando miseria y sus hijos siendo miserables, nuestros hijos siendo miserables, porque ellos se lo llevaron todo. Entonces van al Congreso a hablar de la habichuela y de huevo y de casabe y de esto. No, señor. Deje su ignorancia, que este pueblo no es ignorante ya. Y que hay profesionales en este pueblo con la suficiente capacidad para rebatir lo que usted dice. Cuando usted sea serio, hable de la corrupción y la impunidad de su partido. Y hable de confiscarle todo a sus amigos o a sus cómplices, que no son amigos. Entonces, ese tipo de legisladores nosotros no lo queremos más. Y hay que identificarlo para que se vayan en el 24. Y tenemos que sacarlos a todos aquellos que no promuevan una sociedad decente y justa. Se tienen que ir y lo tenemos que sacar. Colócame la número 2, señor director, para que vean qué es lo que está pasando en el mundo. Miren, la Reserva Federal continúa interviniendo en los mercados. 8 trillones de dólares con un dinero que no tiene ningún valor y que ha perdido en el poder adquisitivo el 96% de su valor. Entonces, nunca antes jamás visto la emisión de dinero en Estados Unidos, solamente en el 2020 alcanzó el 37% de todo el dinero emitido por Estados Unidos en el 20. 37%. Entonces, es brutal la participación de los poderosos y eso es inflacionario por naturaleza, porque los profesionales, cuando el dinero pierde su valor, se mueven a mercados fuertes. Y esos mercados fuertes son los commodities, los alimentos, los metales preciosos y todo lo que tiene que ver con las materias primas. Entonces, para eso es la bolsa. Por eso le hemos dicho al gobierno que se debe crear un ministerio de inversión que pueda monitorear el mercado, para que el gobierno participe, entre y compre esa materia prima más barata. Entonces, si entra y la compra más barata y le importa, vas a poder competir con los agiotistas, vas a poder competir con aquellos que les gusta especular con el precio de la canasta familiar. Y la única forma para competir es conociendo la información, es monitoreando el mercado. Porque si la Reserva Federal y los bancos centrales poderosos observan los mercados de futuros y la bolsa de valores para trazar su política monetaria y fiscal los gobiernos, pues el nuestro debe hacer lo mismo. No podemos trazar una política monetaria correcta sin monitorear los mercados. No se puede, es imposible.
no en tiempos de globalización, no en estos tiempos que la economía cambió, porque a Wall Street le importa todo y todo pasa por la mano de Wall Street. Colócame la número 3, señor director, para que veamos. Miren, el 37% de todos los dólares que se han impreso en el mundo, que se han emitido, moneda, papel moneda, el 37% se hizo en el 2020. Explosivo total esto. Entonces, eso crea inflación, porque los commodities se compran en dólares, señor diputado. Y cuando usted compra esos commodities en dólares, significa que usted tiene que pagar más dólares por sus materias primas. Y si usted paga más dólares por su materia prima, vas a tener que poner el producto final más caro. Esa habichuela que usted dice, y los insumos, y el huevo, y la carne, tiene que venir más cara, porque todo está más caro, porque el dinero no tiene valor en los bancos. Entonces, eso no es porque usted quiere, porque el gobierno quiere que en 10 meses que no saben gobernar. No, señor. Usted que no tiene capacidad para saber lo que está pasando en el mundo y se va al Congreso a decir este disparate. Es un verdadero disparate eso lo que usted está diciendo. Entonces, si usted no quiere que se lo digamos por aquí, pues entonces vaya a la bolsa y consulte la bolsa primero antes de decir por qué suben los precios de la canasta familiar en la República Dominicana y en el mundo. No aquí, en el mundo. Colócame la 4, señor director, para que usted tenga una idea de lo que está pasando. La Reserva Federal tiene el 30% de todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, pero ellos son los que hacen los dólares. O sea que cuando el gobierno del presidente Biden quiere 1.9 trillones de dólares ahora, quien compra esos bonos es la Reserva Federal. Entonces, si es la quien hace el dólar que compra esos bonos, es para que usted tenga una idea de lo que está pasando. Entonces tienen todo el dinero del mundo, son 20 mil millones de dólares semanales que están emitiendo, participando en los mercados. Y nuestros pueblos tienen que saber esto. Y le hemos dicho que la única forma de combatir esto es con información. No es hablando en los medios de comunicación, es conociendo qué está pasando en los mercados para protegernos contra esto. Porque los profesionales se mueven a mercados fuertes, los hedge funds se mueven a mercados fuertes, los fondos de cobertura se mueven a la bolsa de valores y a los commodities. Y todos los profesionales del mundo hacen lo mismo. Nosotros no podemos porque no tenemos cultura en bolsa de valores. Y esto hay que llevárselo a todo el país, a todo el pueblo, porque tenemos millones, miles y miles de bancas de apuestas. Creo que por cada escuela son 154 bancas que hay. Entonces, ¿usted piensa que un país se va a desarrollar cuando por una escuela hay 154 bancas de apuestas? Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces, algo anda mal, algo no está bien. Y eso tenemos que cambiarlo. Colócame las 5, señor director, para que veamos el precio de las casas. Miren, el precio de la casa va acorde con la emisión de dinero de la Reserva Federal. 8 trillones de dólares, 350 mil dólares el promedio de la casa. Explosiva. Entonces, si aumentan los precios de la casa, significa que la Reserva Federal está financiando también más de 2 trillones de dólares en mortgage-backed securities, en préstamos garantizados por inversión. Y cuando la Reserva Federal entra a financiar eso, aumenta los materiales de construcción, aumenta el cemento, aumenta la varilla, aumenta el acero, aumenta el cobre, aumenta todo. Porque son commodities y se negocian en dólar. Y junto con eso, en plena pandemia, aumentan los alimentos, el trigo, el maíz, la soya. Y por eso sube la carne. Y por eso suben los huevos, señor diputado. No es el gobierno que tiene la culpa de esto. El 75% de ese aumento, de esa inflación, viene de los mercados de la bolsa. Es decir, que deje su ignorancia y tratar de confundir al pueblo dominicano, porque no se lo vamos a permitir, de pescar en ríos revueltos. Usted puede decir lo que usted quiera, cuando usted quiera y a la hora que usted quiera, pero sustente lo que usted diga, susténtelo eso, o venga para acá para que discutamos esto, lo que usted está diciendo en el Congreso, para que le diga al pueblo dominicano realmente si es verdad que lo que usted dice es cierto o no. Entonces así no, señor. Colóqueme la número 6, porque también queremos ver lo que está pasando con el mercado y la bolsa, para que el pueblo entienda qué es lo que va a pasar con la economía dominicana a partir de ahora. Y qué bueno que el presidente se ha reunido con todos los sectores para que tengamos una solución entre todos. Colócame la 6, señor Héctor. ¿La tiene ahí? Para que podamos ver el precio de las casas nuevas. Miren, el precio de la casa nueva se está contrayendo. Es una buena señal. Porque si disminuye la demanda de las casas nuevas, le hemos dicho a ustedes que cuando se vaya la demanda en la bolsa
y la bolsa comience a colapsar y el mercado inmobiliario colapse, la recesión es brutal y es inminente. Entonces ahí estamos viendo que los precios, aún los precios de la casa están subiendo, pero la demanda de la compra de casas nuevas ha disminuido y eso son señales negativas en el mercado. Pero tenemos que ver qué es lo que está haciendo la Reserva Federal y el Banco Central de Europa y los poderosos con la emisión de dinero. Porque esa emisión de dinero es lo que está creando esta catástrofe inflacionaria. Y ellos no van a parar, ¿eh? Miren lo que dice la FED, que quiere tasa cero por largos periodos y prolongados. Y que se le inyecte trillones de dólares al mercado. Porque ellos vienen por las riquezas de los pueblos. A ellos no les importa nada, excepto su dinero. Colócame la número 7, señor director, para que veamos esa masa monetaria. Miren, esa es la masa monetaria en billones de dólares semanales. Alrededor de 20.000 millones de dólares de emisión toda la semana. Pero no solamente la Reserva Federal que está haciendo eso, todos los poderosos. ¿Y cuáles son los bancos centrales poderosos? Bueno, lo que incide en el sistema financiero internacional, como el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra, el Swiss National Bank y todos los poderosos. Entonces, cuando ellos imprimen dinero y le tienen tasa de interés de rendimiento negativo, usted pierde su dinero en los bancos. ¿Qué usted tiene que hacer? Moverse a la bolsa. ¿Y cuáles son los productos que usted entiende que van a subir cuando el dinero no tiene valor? Bueno, lo que todos consumimos, los alimentos, la materia prima, los productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos, y que a eso le llamamos commodities. Y hay 21 commodities en la bolsa que se negocian en los mercados de futuros, que cambian cada 15 segundos, que determinan hasta lo que nos comemos. Eso determina cuánto cuesta el precio del huevo, la carne, el arroz, el azúcar y todo, el café. Eso es lo que tenemos que ver. Y aquellos que hablan de economía y que no mencionan la bolsa están mintiendo, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Ni idea tienen. Entonces nosotros no queremos legisladores que nos mientan ya. Está bueno para mentir. Y que nos devuelvan el dinero que se robaron. Eso es lo que nosotros queremos. Legisladores que fiscalicen a los corruptos. Pero no hablan de eso. No hablan de la corrupción ni la impunidad. Hablan disparate en el Congreso. Entonces no. Y el pueblo está cansado de ese tipo de legislador. Tenemos que identificarlo para que lo saquemos. 4 años y no vuelven jamás. Ni al Congreso, ni al gobierno, ni a ningún lado. Depende de usted, ¿eh? Si usted quiere mañana tener un futuro garantizado para usted y su familia, depende de usted que usted sepa de quién escucha las informaciones. Y si nuestros legisladores, nuestros funcionarios públicos no responden a los intereses del pueblo, se tienen que ir en 4 años y no volver jamás. Y si le ponen la mano al ajeno, tienen que irse para la cárcel. Y que de ahí salgan en un ataúd. Porque son guapos mientras se están saqueando el pueblo, sacando el erario público. Pero son cobardes cuando caen presos. Se enferman de una vez. Bueno, si usted se murió en la cárcel, pues muérase. Bien muerto usted está. Porque usted está matando millones de niños con el dinero que usted le saqueó a este pueblo. Millones de niños en los hospitales. Entonces muérase. Es mejor que usted se muera en la cárcel y no que se mueran 100.000 niños mañana. Entonces tenemos que saber lo que queremos para esta sociedad. Y la corrupción, la impunidad, esto no tiene retroceso, ¿eh? Esto no se devuelve ya. Los funcionarios o los aspirantes a ser presidente mañana o a cargo legislativo tienen que hablarnos de la impunidad y la corrupción. El que no nos hable de eso, no le importa a este pueblo, que quiere ir al Congreso a robar, ¿eh? Eso es lo único que le importa. Y ir al gobierno a saquear, a buscárselo de él. Eso hay que pararlo, esa política ya. Esa costumbre que se hizo, que el robo y el saqueo es la norma y que la decencia es la excepción. Eso hay que acabarlo ya en este país. Eso se tiene que acabar ya. Entonces, no podemos seguir eligiendo cada 4 años los mismos corruptos, que no nos hablen de esto. Háblenos de la impunidad y la corrupción. Háblenos de eso, de cuáles son los funcionarios corruptos y que nos devuelvan el dinero y que vayan presos. Usted se robó 100 millones, bueno, 100 millones de años presos. Tiene que ser así y debe ser así. Y si usted quiere ser serio en esto, bueno, háblenos de eso. Es así lo que tenemos que hacer. Colócame la número 8, señor director, para que veamos. El Banco Central de Europa, fíjese, no es solamente la Reserva Federal. También el Banco Central de Europa, rumbo a los 8 trillones de emisión en euros. Entonces, pero el euro tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar.
¿Y qué están haciendo los profesionales? Le hemos dicho siempre que usted no tiene que moverse directamente a los commodities como producto físico, que usted puede comprar los ETF, los Exchange Trading Funds, que Wall Street a todo le saca uno y usted le inyecta dinero y lo compra como una acción común y corriente y usted gana dinero comprando esos Exchange Trading Funds. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo ahora, económico y bursátil, porque las reglas del juego han cambiado. Ya vimos que el 37% de todo el dinero de dólares que hay en el mundo solamente se ha impreso en el 37% de ese dinero en el 2020. Todo el dinero del mundo, 20.000 millones de dólares semanales, compra la Reserva Federal y dice que quiere tasa cero y trillones de dólares en el mercado. Y eso va a traer inflación, o sea, la inflación vino para quedarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos lo decidan. Y nosotros se lo vamos a hacer saber a ustedes. Cuando ellos decidan sacar su dinero de la bolsa, se lo vamos a hacer saber para que usted proteja su empresa, para que usted proteja su industria y protejamos nuestros empleos y nuestra familia. Es la única forma, ¿eh? No hay forma de protegernos desconociendo esta información. Y lo hemos dicho siempre, que el grado más grande, el PhD en ignorancia se alcanza cuando usted se niega a aprender lo que desconoce. Entonces, esto no lo dice Fernando García, un sistema, nos guste o no, va a funcionar con usted y sin usted. Y Wall Street no nos necesita a nosotros, porque está ahí todos los días vendiendo todo y poniéndole precio a todo. Y nosotros, bien, gracias. Bueno, 229 años de ignorancia tienen nuestros pueblos, que es el año de cuando comenzó Wall Street, 1792. Pero hay otras bolsas que comenzaron antes. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos. Fíjense, los Exchange Trading Funds, brutal la participación, más de 3 billones, casi 4 billones de dólares en Exchange Trading Funds. O sea, no se puede continuar en esa dirección y que no haya inflación. Porque ellos están participando esos fondos que ellos están entrando son de los industriales, de los metales y de la agricultura. Entonces, Exchange Trading Fund vinculado al maíz, al trigo, a la soya, todo lo que tenga que ver con agricultura y a todo lo que tenga que ver con la industria y con los metales industriales también. Entonces, cuando usted entra en la bolsa e incide en esos commodities, bueno, el precio final va a subir porque está subiendo todo. Y tiene que subir todo. Esas son las razones por las cuales todo está subiendo. Esas son las razones por las cuales tenemos una inflación hoy de más de 10.50% y que el gobierno ya le comienza a preocupar producto de eso. ¿Es culpa del gobierno? No, no es culpa del gobierno. Ahora, ¿tiene el gobierno responsabilidad sobre esto? Sí la tiene. Porque cuando sube el maíz, cuando sube el trigo, cuando sube la soya, cuando suben los alimentos, esos son commodities políticos. Se dice entonces que es el gobierno que lo sube, pero no necesariamente debe ser así ni es así. Entonces, por eso tenemos que conocer la información. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles con esto? Que cuando un funcionario se lleva el dinero para su bolsillo y ese dinero no se invierte en la sociedad, se pierden 10 empleos directos y usted deja de recibir dinero. Entonces, su salario no lo podemos subir porque no hay base para subirlo prácticamente, porque se lo han saqueado todo, lo han robado todo. Y usted le permite que hagan eso cuando vende su voto por 500 pesos y un picapollo. Si usted no vendiera su voto por un picapollo y 500 pesos, hoy usted ganara 30, 40 mil pesos. Si usted cada 4 años lo saca a esos que no hacen nada y que no responden a los intereses del pueblo, usted estuviera ganando 40 mil pesos hoy. Y ellos no lo usaran a usted. Depende de usted. No depende de, yo no lo culpo a ellos, porque ellos van a seguir siendo en su mayoría saqueadores. Y vienen a buscárselo de ellos. Yo lo culpo a usted, que vuelve y vota por ellos. Y pasan 4 años, 8 años, 16, 20 años y sigue votando por ellos. Y no le exige nada. Entonces hay que exigirle a nuestros funcionarios, tenemos que exigirle respeto y derecho. Y que no se pueden llevar el dinero, que tienen que ir para la cárcel. Y confiscado todos los bienes, todo confiscado. Como se hace en los países desarrollados. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos el Banco Central de Europa. Miren, los precios en Alemania de la casa, también lo mismo, explosivos los precios, rumbo a 8 trillones de euros el Banco Central de Europa. Por eso en toda la zona europea las casas subiendo. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, los bonos de tesoro norteamericano, el break-even de equilibrio entre 10 años y 5 años son 2.35, 2.50. Entonces, para que usted tenga una idea de lo que eso significa, vamos a decírselo en buen español.
Esa es la número 11, señor director. Cuando usted coloca su dinero en bono del Tesoro de Estados Unidos, para usted salir empatado a 10 años, le tiene que pagar por encima de 2.35 y a 5 años una rentabilidad por encima de 2.50, porque esos son los bonos con la expectativa inflacionaria. Entonces, para que usted tenga una idea que su dinero no tiene ningún valor, pero sí tiene valor cuando sale al mercado para los poderosos, que son los que controlan al mundo desde la bolsa de valores. Pero nosotros no tenemos cultura de inversión. Y como no tenemos cultura de inversión, pues entonces tenemos problemas, graves problemas. Y todo se negocia en la bolsa y todo pasa por la mano de la bolsa de Wall Street. Se lo hemos vertido esto al gobierno. Qué bueno que el presidente se reúne con todos los sectores para que busquemos una solución todos juntos. Debe ser así, para no confundir a este pueblo. Porque ahora vendrán muchos que van a querer pescar en ríos revueltos. Y cualquier funcionario de la oposición o quien sea, del ex gobierno, quien sea, que hable de los precios, bueno, tiene que hablar de la corrupción primero, de la impunidad. Si no habla de atacar la impunidad y que este gobierno no está haciendo lo correcto con la corrupción, entonces es más corrupto que los otros. Eso es así de simple, es una cuestión simple esto. Si usted quiere ser serio con este país y usted está serio con su planteamiento, háblenos de meter preso a los corruptos. Háblenos de confiscarle los bienes a los corruptos y mandarlos 100 años a la cárcel. Háblenos de eso, que eso es lo que queremos nosotros que usted nos hable. No es que nos hable que se subió el huevo y la carne, eso es irrelevante, porque eso es en el mundo. Entonces, si eso es en el mundo, nosotros queremos que usted nos hable de las cosas importantes del país, de lo que nos importa a todos y de lo que tiene que ser beneficio para 11 millones de dominicanos, no para un grupo, que usted sabe cuál es ese grupo. En el próximo bloque vamos a ver la propuesta que le hace financiar al gobierno y vamos a ver qué va a pasar con la economía real y qué debe hacer el gobierno con esta información y con los funcionarios, algunos funcionarios buenos que reconocen ya que el presidente Abinader está atacando de forma seria la corrupción y la impunidad con un ministerio público independiente. No se vaya, el ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todos sabemos que China, desde el año 1990, se ha convertido en el gigante asiático. No antes. ¿Por qué a partir del 90? Porque cuando decide entrar a la bolsa de valores y abre la bolsa de Shanghái, con más de 1.500 corporaciones que cotizan en bolsa. Porque China interpretó que no se puede hacer una reforma social sin hacer una reforma económica. Que ese fue el fallo de la Unión Soviética, que quiso hacer una reforma social sin dinero. No hay forma que usted pueda hacer reforma sin dinero. Nada se hace así. Todo necesita liquidez y todo necesita dinero. El motor de la humanidad es el dinero. Eso es lo que mueve todo. No hay dinero, no hay nada. Es así, ¿eh? Ese es el sistema que tenemos. Los pueblos que entiendan eso y que podamos ver que todo va a la bolsa, entonces nos vamos a desarrollar más rápido. Eso depende de los gobiernos que crean en esto y que ya estos 229 años que tenemos de ignorancia, pues ya dejen de desaparezcan y que los reduzcamos a meses y que aprendamos esto. Porque este sistema va a seguir funcionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos decidan y venga otro sistema. Mire, colócame la número 13, señor director, para que veamos qué está pasando. Mire, esa es la materia prima con la que se hace el acero en la bolsa de Shanghái. Alcanzó su punto más alto nunca jamás visto desde el año 2011. 5.500 toneladas, millones de toneladas métricas en yuan. Es para que usted tenga una idea, tiene que subir los materiales de construcción, porque esa es la materia prima del acero en la bolsa de Shanghái. Entonces China le está inyectando trillones de dólares de yuan al mercado y está participando del mercado, porque China entendió que la única forma de mejorar su economía es a través de la bolsa y promueve sus materias primas y va a los pueblos y busca la materia prima para ponerlo en la bolsa y todas sus empresas están en la bolsa.
Más de 1.500 corporaciones en la bolsa tiene China. En 30 años, del año 1990 hasta la fecha. 30 años le tomó a China convertirse en un monstruo, un gigante. O sea que si nosotros, que tuvimos 20 años del gobierno pasado, el PLD, hubiésemos participado en la bolsa, fuéramos la Suiza del Caribe. En 30 años lo hizo China eso. En 30. Y nosotros pensando que la bolsa es una casa de empeño o un casino en pleno siglo XXI. Todavía no nos interesa. A millones no nos interesa. Y ellos se ríen porque el mundo se controla desde Wall Street. Desafortunadamente es así. Nos guste o no. Porque va a seguir funcionando el mercado, igual, así mismo de simple. Colócame la número 14, señor director, para que veamos ese índice. Es el Commodity Research Future Price Index, que mide los 21 commodities más poderosos del mundo, de la materia prima, de los productos de primera necesidad, una explosión total y absoluta. Fíjense la tendencia alcista, explosiva esa tendencia. Cuando sobrepase por encima de los 200 días, va a seguir subiendo ese índice. No lo para nadie. Viene una corrección. Entonces tenemos que monitorear esto, porque eso es lo que nos va a decir a nosotros, es hacia dónde se va a mover la canasta familiar. Entonces, ¿cuáles son esos commodities, señor director? Colócame la 16, que se lo hemos presentado muchas veces a ustedes. Miren, esos son esos commodities que mide ese índice y que ha subido ya un 103% el commodity, ese índice. Históricamente, por cada 10% que ese índice sube, los productos finales suben de 1.5 a 2%. Ese es el radio. Entonces el producto final, todo lo que usted compre en el supermercado y en todas partes, va a tener mínimo un 20% más caro que antes. Entonces, señor legislador o legisladores, congresistas, cuando todo sube por esto que está subiendo, no es el gobierno que lo está subiendo la bolsa. Y la bolsa es la que determina cuál es el precio final. 20% mínimo. Y eso tenemos meses diciéndolo nosotros esto. Para que usted entienda esto, que esto no lo estamos inventando nosotros. Ese es el sistema que tenemos, el nuevo orden económico mundial. Y les guste a usted o no, funciona así. Es así y seguirá siendo así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Informaciones sobre esto, para nosotros tener conciencia de lo que vamos a hacer. Colócame la 18, señor director, para que veamos los materiales de construcción que se está quejando el pueblo. Miren, ahí lo tenemos, el índice que mide los materiales de construcción. Explosión total y absoluta. Acérquelo, señor director, para que usted tenga una idea. Hace apenas, a principios de año en el 20, estaba en 500 su índice. 1.228, una explosión total. Tiene que subir el acero, tiene que subir todo. Porque ese índice ahí lo está diciendo claro. US Dow Jones Construction Materials Index. Los materiales de construcción, ¿quién dice que sube? Wall Street, porque a Wall Street le da la gana, va a subir. Entonces, mientras nuestros industriales, mientras nuestros empresarios no les interese la bolsa y no podamos nosotros prever esto para proteger nuestras empresas, estamos perdidos, estamos dando palos a ciega. Y antes de lo que vaya a pasar en la economía, tenemos que ver la bolsa. Por eso es imprescindible que el gobierno pueda crear un ministerio de inversión para monitorear la bolsa y que le dé la información al gobierno, a los empresarios y a los industriales, y que el pueblo sepa lo que está pasando, para que nadie pesque en río revuelto con nosotros. Y aquellos pueblos que le lleven la cultura en bolsa a sus ciudadanos serán los primeros que se van a desarrollar, Pero para eso necesitan un ministerio fuerte, un ministerio independiente, que todo el que le ponga la mano a la genolla para la cárcel, tiene que ser así, debe ser así. Entonces, ¿en cuánto estaba la inflación anteriormente? La base inflacionaria en 2%. ¿A cómo está ahora? En 5% en mayo alcanzó. Colócame la número 19, señor director, para que veamos. Es decir, miren, la base inflacionaria, el target rate, eran 2%. Hoy está, en mayo alcanzó 5.0%. Por eso es en dólares. Entonces, nosotros ganamos en pesos. Tiene que explotar la inflación. Entonces, si usted le suma un 5% la inflación en los países desarrollados en dólares, bueno, imagínese usted cuánto va a subir aquí en República Dominicana. Entonces, por eso vemos las declaraciones del Banco Central que dice que alcanzó 10.48% la inflación. Colócame la número 21, señor director, para que veamos esos precios que dice el Banco Central que alcanzaron 10.48% la inflación. Y eso hay que combatirlo y lo vemos.
Los precios acumulan una subida de 10.48% en el último año. Bueno, pero el producto de eso se lo habíamos dicho al gobierno, ya le habíamos dicho eso, de que venía un periodo inflacionario brutal, descomunal en la bolsa, y que era inevitable y que no lo paraba nadie. Tenemos meses diciéndole esto al gobierno, meses diciéndole esto al gobierno. Miren, el presidente de FENACER, el licenciado José Díaz, y al cual nosotros asistimos como consultores en mercados internacionales, le hace una propuesta al gobierno como los demás gremios. La propuesta de FENACER sobre los precios. Amplíenme esa propuesta, señor director, para que tengamos una idea de lo que está pasando con esa propuesta. Considerando, súbalo un poquitico, señor director, bájalo, Mike, para que se vean eso considerando. Considerando que la pandemia del COVID-19 provocó un ciclo del mundo, la pandemia, un cierre total del mundo que causó daños en la economía de todos los países, que ha provocado una tendencia de inflación mundial peligrosa y que ha comenzado a crear preocupación a los gobiernos. Que la devaluación de las monedas en el mundo ha causado una mayor especulación y no una baja en la demanda, sino un aumento por la especulación de la materia prima. Esa ha sido la principal causa del aumento de los commodities. También la emisión de dinero que ya le hemos mostrado a ustedes, de todos los poderosos, los bancos centrales, que ya alcanza 30 trillones de dólares en inversión, súbalo en emisión, súbalo un poquitico más, señor director, para que sigamos leyendo eso. Entonces, que el ciclo del aumento de los precios de los commodities, ahí lo vemos, se mantendrá por un periodo de tiempo indeterminado y que obliga a los representativos de la vida nacional para buscar soluciones conjuntas. Y fíjese que el índice de los commodities, se lo presentamos, de 21 commodities, ha subido cerca de un 104%, y eso significa de un 15 a 20% en el producto final. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el presidente de FENACER, el licenciado José Díaz, al gobierno? Recomendamos enfrentar los monopolios y oligopolios que se encuentran en productos producidos en República Dominicana, de cuyos precios se encuentran en mercados internacionales por debajo de los precios nacionales. O sea, si se permite la importación, que se pueda competir. FENACER y el presidente de FENACER recomienda crear las condiciones económicas para que el Instituto de Estabilización de Precios garantice la compra de 333,000 pequeños productos agrícolas para que sus productos lleguen a la población frescos y a un mejor precio. Siga subiendo, señor director. También el presidente de FENACER recomienda producir un aumento general de salario mínimo a los trabajadores del país, a todos los trabajadores, y bajar el ITEVIS de 18% a 14% para producir un mayor poder de consumo en la población general, garantizando de este modo un aumento en las recaudaciones. Esa propuesta que nosotros tuvimos el privilegio y el honor de trabajar junto al licenciado José Díaz, el presidente de FENACER, entendemos que le toca puntos muy importantes y puntuales al gobierno sobre las medidas que debe tomar, las razones que están provocando esta inflación y que vino para quedarse por un periodo prolongado. Mientras los poderosos estén interviniendo en los mercados, la inflación va a continuar. Mientras se siga imprimiendo ese dinero, la inflación va a continuar. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer? Bueno, tomar medidas para paliar esto. Propulsar esta información que le llegue a todo el mundo, a nuestros productores, para que podamos proteger nuestras empresas con un alza antes de que esto ocurra en los mercados. Que el gobierno pueda importar productos de primera necesidad que están por debajo, se lo importa, a los precios de los especuladores aquí, y bajar la especulación, porque inmediatamente el gobierno participe y haga lo que hacen los poderosos que intervienen en los mercados, bueno, va a venir la estabilidad de precios mucho más rápido de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros entendemos y felicitamos al licenciado José Díaz, presidente de FENACER, por esta propuesta seria y responsable en beneficio del país, de los empresarios dominicanos, de los industriales dominicanos y de todo el pueblo dominicano. Entonces, es así que tenemos que combatir esto. No yéndonos al Congreso y que si el gobierno subió en 10 meses el azúcar y la habichuela y los huevos, eso es falso de toda falsedad, señor legislador. Si usted no consulta la bolsa, usted no está hablando la verdad. Y usted no puede probar que nosotros estamos hablando mentira aquí. Nosotros sí podemos probar que usted está hablando mentira en el Congreso. Entonces nuestros legisladores
que se dejen de ir al Congreso a tratar de pescar en ríos revueltos, porque no se lo vamos a permitir, porque eso se llama desestabilización del gobierno. Y si queremos un país en paz y tranquilo, entonces tenemos que apoyar a este gobierno que está combatiendo la impunidad, la corrupción y el saqueo. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, porque ya vimos que el ex procurador se quería ir, y yo no diría que se quería ir, se quiere fugar, porque él sabe lo que hizo, y él sabe cuál debe ser su destino. Entonces tenemos que enfrentar eso. Y el que no quiera que lo enfrenten y ir a la cárcel, bueno, que no le ponga la mano a lo ajeno. Entonces felicitamos al licenciado Díaz y a FENACER por esta propuesta que es beneficiosa para todos los empresarios dominicanos, los industriales dominicanos y el gobierno, y que al final del día a quienes va a beneficiar es a todo el pueblo dominicano. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.